cantidad de afiliados, miembro además de la CGT. Fernando, buen día. Montacuto y equipo de este lado, ¿cómo va todo? Buen día, ¿cómo está? Un saludo a la mesa. Bien, gracias por atender. ¿Los empleados de comercio adhieren o no adhieren, o cuándo lo discuten, en todo caso, al paro dictaminado por la CGT ayer? Bueno, la discusión se va a dar el día miércoles, ¿sí? Nosotros tenemos que ver el ordenamiento a través de nuestra federación. Recuerdo que comercio es un gremio federado y en todo caso en negociación colectiva, en lo que hace a convenio, a paritarias y a este tipo de decisiones, sí es a nivel federal. Así que recién el miércoles nosotros vamos a saber si nos adherimos o no. Estimo que sí. Fernando, en los paros anteriores, en los últimos 3 que hubo por lo menos, ¿se adhirieron? Comercio se adhirió en los últimos 3 paros. Ahora, Fernando, vamos, antes de gorilearme en la nota con vos, déjame preguntarte tu opinión sobre esta reforma laboral, si pensás que va a colaborar a dar trabajo, si sería útil o no. Bueno, a ver, mi opinión es que realmente no va a funcionar de esa manera. Hay muchos derechos de los trabajadores que se van perdiendo, pero más allá de lo que podemos opinar como trabajadores, también hay que ampliar un poco la mirada y darse cuenta de que esto no genera empleo o no va a generar empleo. Si bien en alguna flexibilización se le da la posibilidad a un empleador a que registre mucho más de lo que hoy hace, que en realidad vamos viendo en la evolución de este último tiempo, inclusive después de la ley base, que no ha generado trabajo, la opinión de la reforma. Después, si tenemos que hacer reforma o no, por supuesto que estamos de acuerdo, o por lo menos comercio, y en mi opinión que debe haber una reforma laboral, que debe actualizarse, que debe incluir muchas de las actividades que no tiene, y sobre todo que obviamente lo que más hay que actualizar son los convenios colectivos. Pero, a ver, vamos por partes. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís de los convenios colectivos, porque muchos han quedado antiguos, con trabajos que ya no existen, con funciones que ya no existen, y hay un montón de trabajo nuevo. Pero te juro, Fernando, que a mí me cuesta mucho entender qué está defendiendo la CGT. Mira, el otro día, la semana pasada, cuando empezó esta discusión, el día que se trataban diputados, entrevistamos a N personas con distintas situaciones de trabajo. Una chica era Belén, 47 años, mendocina, 4 hijos, trabajadora negro de la actividad en la que vos representás, ¿no? Comercio, 140.000 pesos por semana. No está en el radar de ustedes ni de nadie. Y esa es la realidad. Y calladita, ¿viste? Porque al empleador no le conviene pagar las cargas laborales del 36.8%, según el GIARAF, último estudio, ayer se conoció, de carga laboral. Entonces, tenés una cantidad de trabajadores en negro, tenés una cantidad de trabajo informal, tenés se creó el mundo planero y piquetero. Y entonces, ¿de qué derechos, de qué trabajadores estamos hablando? Si lo que necesitamos es que toda esa gente que está del lado de afuera pase al lado de adentro. Y en eso ustedes tienen que colaborar, Fernando. Pero estamos de acuerdo, Ricardo. A ver, yo no estoy diciendo que no tiene que haber colaboración. Acabo de decir justamente que si bien al empleador le facilita de alguna manera registrar trabajo en negro y que realmente está fuera del ámbito un montón de actividades, sobre todo la nuestra, que tiene casi el 50% de trabajadores en negro, ¿sí? Y que además de tener el 50% de trabajadores en negro, tiene mucho más precarizado, o sea que hay un conjunto de cosas y una variable, porque no pagan lo que tiene que pagar, lo que dice un convenio colectivo, no lo registran, algunos lo registran deficientemente, es decir, media jornada en blanco, media jornada en negro, hay un montón de variables. No estamos en contra de que de alguna manera se dé la posibilidad de registrar y de incluir a ese mundo de trabajadores, ¿sí?, que hoy lamentablemente padece de esta situación. El problema va de la controversia al revés. Si nosotros no defendemos el derecho del trabajador registrado, cuando ese mundo del que no está registrado ingrese a la registración, ¿sí?, va a tener condiciones peores. Lo único que va a hacer es va a estar en blanco, pero va a tener
una rotación de personal mucho más flexible, es decir, el empleador hoy día va a tomar a algún trabajador, lo registra, pero sin embargo al tiempo le es mucho más fácil dejarlo en la calle y volver a tomar otro trabajador, es decir, hacer una rotación de personal que hoy también tenemos que pensarla. Bueno, pero eso, a ver, hoy un juicio, ¿te puede pasar de que como empleador tomes a alguien y cometan un error, tanto el empleador como el empleado, ¿no? Cometen el error, no se llevan bien, el empleado no se adapta, no cumple las expectativas del empleador, al empleado tampoco le gusta. Bueno, despedir a ese empleado sin causa, te podés fundir. Y entonces, ¿quién va a dar trabajo así? Muy difícil. Pero no toda la culpa la tiene el trabajador siempre. No. Vos estás dando un ejemplo, sí, que es una de las variables que puede existir, pero también tenés empleadores que no cumplen con la legislación y no es porque no puedan pagar las cargas sociales. En el mundo del trabajo existe de todo, ¿no? Y los empresarios a veces aprovechan situaciones de esas, como coartar la libertad al trabajador de decirle, mirá, si vos faltás hoy día, como no te tengo registrado, mañana no entras a trabajar. Y el trabajador puede padecer una enfermedad y sin embargo no puede ejercer ese derecho. O sea, a ver, si buscamos el equilibrio de las cosas, creo que tenemos que hacerlo en la medida justa. No solamente podemos poner ejemplos desde el lado del empresario, también tenemos que poner los ejemplos del lado de los trabajadores. Bueno, está bien. ¿El paro ayuda? Parar el país no ayuda. Hicieron 48 paros desde el año 83. ¿Y qué cambió? Cambiaron muchas cosas con el paro. Si bien, a ver, vamos y voy a hacer mi opinión personal en esto, ¿sí? Yo creo que el paro, y sobre todo en comercio, no ayuda mucho. Claro. Esa es la realidad. Hay otras alternativas, y sobre todo comercio, que siempre ha sido un gremio de diálogo. Pero acá tenemos que pensar en la generalidad de las cosas. No podemos apartarnos nosotros de esta situación y decir, hacer un paso al costado y decir, no, mira, comercio no, que todo lo más lo hagan. Hay una cuestión interna, ¿sí?, que hay que manejarla y que lamentablemente determina o termina de alguna manera funcionando de esta manera porque las estructuras son así. En el mismo gobierno, para llegar a este consenso que tiene que tener para aprobar la reforma laboral, hay discusiones. Bueno, internamente con las organizaciones de los trabajadores también tenemos discusiones, y en esas discusiones ponemos en la mesa todo lo que puede hacer. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo para ver cuál es la acción a seguir, ¿no? Bien. Bueno, esperemos a ver entonces los acontecimientos. Son días importantes. En Mendoza en particular, para salir de la generalidad de comercio en el país, ¿cuánto empleo negro calculan ustedes que tienen? Porque yo a veces veo la paritaria de comercio que resuelven una paritaria amplia por ahí, ¿no? Es la más grande del país. La más grande del país. Y después cuando hablas con empleado de comercio, che, ¿cuánto ganás? Y 600, 700, mitad de las horas en blanco, mitad no. ¿Cómo es el mapa del comercio? Que además es una de las actividades económicas más importantes de Mendoza, ¿no? Comercio y servicios. En Mendoza el trabajo no registrado, así el puramente trabajo en negro, está entre el 42 y el 43% de toda la actividad. Y además de eso tenemos las variables que hablábamos recién, porque también hay trabajo registrado que está precarizado. Claro. Es decir, yo te hago figurar como que te pago lo que dice la paritaria, cuando en realidad no lo hace. Claro. Como también tenemos esta otra variable que hablaba recién del registrado deficientemente. Media jornada en blanco, media jornada en negro, y ahí se mezcla también la precarización, es decir, a ver, te pago lo que dice el convenio, te pago la media jornada en negro en realidad. Entonces hay una variable importante de toda esta situación, que no solo depende de la representación que hacemos nosotros, que también hay que tener en cuenta que el que tiene el poder de policía laboral para estas situaciones, sí, es el Estado. Y más allá de eso, de que si se cumple o no se cumple... Pero ustedes son auxiliares en eso. Ustedes son auxiliares. ¿Perdón? Ustedes son auxiliares de eso. No, nosotros somos representantes de eso. Nosotros lo que no tenemos son las herramientas legales para ejercerlo. Nosotros la representación la ejercemos, la tenemos que hacer a través de la Subsecretaría de Trabajo, ¿sí?, quien es quien tiene el poder de policía laboral. Pero además está la tercera variable, que es la más importante, la del trabajador. Y el trabajador a veces está cautivo de declarar si está en negro, si está en blanco, si es... Porque, a ver, lo común de la gente es que vaya... Vamos a hacer la inspección y el trabajador por miedo dice, no, mira, yo soy un cliente. O te dice, no, mira, yo justamente soy el sobrino, soy el... Entonces también está el miedo a que
de la vereda de enfrente no consigo un trabajo como antes. Entonces necesito conservar, aunque sea lo poco que trabajo. Y eso es lo que te va quitando de herramienta para registrar lo que hoy se puede. Además de la variable del costo laboral, ¿no? Claro. Yo no desconozco que el costo laboral es alto para una empresa, sobre todo para una pyme, pero también tenemos que tener en cuenta cuáles son las necesidades que tiene que tener el trabajador también, Claro. ¿no? Fernando, hay un aspecto más allá de la relación laboral y de la reforma y de las especificidades del comercio. Parte de la legitimación de esta reforma viene porque el gobierno logra instalar, con muchos elementos en la mano, que el sindicalismo ha aprovechado durante décadas toda esta situación para eternizarse en las conducciones, para aprovechar a construir otros negocios paralelos o a vivir de esto, grandes conducciones y burocracia sindical. Frente a esto, ¿cómo se combate internamente? ¿Cuál es el sistema de purga que están haciendo desde el propio sindicalismo para corregir esto, que muchas veces no solo no contribuye con el trabajador y con la actividad, sino que va en desmedro? El comercio tiene su particularidad en la conducción nacional. Está bien, pero nosotros creo que desde el lado de comercio tenemos como defender los recursos que aportan los trabajadores, porque nosotros no solo hacemos una representación gremial, una defensa de derechos, sino que nosotros también hacemos defensa de derechos sociales, como dar recreación, deporte, turismo social. Nosotros damos formación, damos capacitación, damos salud. Entonces creo que en el combo de las situaciones, si bien hay que hacerme a culpa de algunos... Es verdad lo que dice. Sí, sí. Pero las conducciones llevan ¿cuántas gestiones? ¿No hay que poner el límite a eso? Eso también es verdad, pero Igor está hace poco. Yo creo que sí. Yo creo que sí hay que ponerle el límite a la cantidad de tiempo, porque también, de alguna manera, hay que ir modernizándose y poniéndose acorde a lo que contemporáneamente hoy va pasando en el mundo del trabajo. Y a veces los pensamientos tienen que ir variando. Por supuesto que sí hay que hacer, no sé si ponerle límite legalmente, pero sí nosotros mismos tenemos que hacer, de alguna manera, ir formando hacia abajo dirigentes que entiendan el mundo como va pasando, ¿no? Como se va contemporaneizando. Yo soy un dirigente nuevo, no soy un dirigente de hace 30 años. Claro. O sea, si bien tengo 30 años de sindicalismo, yo como secretario general recién llevo 2 periodos, ¿no? 2 periodos. La última, Fernando, aprovecho que te tengo al aire y te comento lo siguiente. Ya lo hemos comentado alguna vez al aire, creo que alguna vez lo comentamos con ustedes también, pero en ese bazar gigante chino que hay en pleno centro de la ciudad de Mendoza, ahí en Avenida Las Heras y 9 de Julio, tiene a las chicas paradas arriba de unas tarimitas de 30 centímetros por 20 centímetros, horas y horas y horas en la punta de las góndolas, vigilando que la gente no les robe los artículos que venden. Es esclavizante y es vergonzoso. A veces les pregunto a las pibas, muy vergonzoso. ¿Cuántas horas hace que estás acá? Y te miran así bajito, te dicen, no, todas. No, 5 horas. No, pude ir al baño. Una cosa increíble. Ahí está el tema. Yo sé que lo sancionaron una vez por eso, pero solo una vez. Lo vuelven a poner a las no solo nosotros. Yo creo que también debe haber, en ese tipo de sanciones, lamentablemente volvemos a esto que hablamos recién, cuando no tenés el poder de policía laboral, ¿sí? Primero, el primer factor es que, así como te lo dijeron a vos, bajito, lo dicen durante una inspección. Pero también tenemos las realidades de lo que vemos y de lo que hemos, de alguna manera, determinamos, porque tenemos que hacer una logística para poder probar de que eso existe, tanto con fotografía, con filmaciones, con declaraciones. Yo he apersonado en el mismo bazar, he hecho las inspecciones junto con la Subsecretaría de Trabajo, se los ha multado, se los ha vuelto a multar. Yo creo que acá hay que tomar una determinación un poco más dura, ¿no? Y de alguna manera se tiene que comprometer el Estado y decir, bueno, mira, a ver, si no cumplen y nosotros seguimos infraccionando, de alguna manera tenemos que buscar la forma en que eso culmine y se termine. Y eso es obrando con esas multas que no solamente a veces no se pagan, que tienen un proceso, que lamentablemente burocráticamente llevan un proceso donde la empresa puede hacer el descargo, entonces demora mucho. Yo creo que aquí hay que tomar una acción en conjunto y mucho más dura, ¿no? Bueno, paremos de alguna manera esto. Ahora dentro de un rato y ves a las pibas paradas en la tarima, ¿viste? ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso, Ricardo? Esa es la realidad, o sea, nosotros no desconocemos eso, porque después que se va la inspección, ¿sí?, vuelven a hacer lo mismo. Entonces creo que, de alguna manera, vuelvo a decirlo,
en conjunto tenemos que tomar una determinación muchísimo más dura. ¿Cómo se llama el lugar? Jafani, ¿no? Jafani. Lo quería decir. Jafani, sí, Jafani. Bien, de acuerdo. Gracias, Fernando. Que tengas buen día, ¿eh? Igualmente para ustedes. Bueno, Fernando Ligorria, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio. Para ir resumiendo los títulos. Van a decidir si adhieren o no. Él cree que sí. Claro, va a haber Están una en reunión contra nacional de esta reforma laboral, pero no de una reforma laboral. Bueno, es compleja la situación. 8:24 de la mañana.